Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayas tenido una excelente semana y que ahora estés pues con un corazón dispuesto y enseñable para que podamos aprovechar el tiempo de nuestro estudio bíblico como lo hacemos cada martes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre el libro de Colosenses, donde estamos allí desde hace 2 semanas y nos encontramos viendo la parte donde Pablo está invitando a esta iglesia a que pongan los ojos en las cosas de arriba, es decir, donde está Cristo, a la diestra del Padre. Y él les señala que Cristo está en ese lugar de honor porque él desea que no se distraigan debido a las circunstancias que ellos pudieran estar viviendo, que se enfocaran y que le dieran importancia a todo lo que Cristo ya había hecho por ellos y que en consecuencia ellos pudieran vivir honrando el nombre de Dios en su vida cotidiana y en sus relaciones interpersonales. Porque fíjate que es una realidad que cuando nosotros nuestra vida está centrada en Cristo, repercute en todos los aspectos prácticos de nuestro diario vivir. Por esa razón es que Pablo en todas sus epístolas, ya sean generales o de manera específica, él siempre pone como base y enseña a la iglesia quién es Cristo y qué hizo por ellos, para que entendiendo estas verdades espirituales, realmente pudieran responder a lo que Dios demandaba de ellos y tuvieran una nueva vida, no producto de experiencias sobrenaturales o de alguna experiencia mística, mucho menos del esfuerzo personal, sino producto realmente de una relación viva con el Dios verdadero. Todas estas cosas es las que Pablo está enseñando en su carta y estamos en esa parte práctica de la carta. ¿Qué te parece si oramos antes de seguir con nuestro estudio y ponemos este tiempo en manos de Dios? Oremos. Padre, muchísimas gracias porque tú nos permites semana tras semana avanzar y no interrumpir el estudio, Señor, bíblico acerca de tu palabra. Porque es tu deseo, Señor, que nosotros podamos entender ciertas verdades espirituales que nos ayuden en nuestra vida práctica. Gracias te damos, oh Dios, porque sabemos de antemano que no nos pides nada como una obligación, que no nos pides nada que nosotros no podamos hacer. Primero nos has enseñado quién eres tú y todo lo que has hecho por nosotras, para que nosotras podamos confiar en tu sacrificio, en quién tú eres y apoyadas en ti y por medio de tu Espíritu Santo podamos nosotros obedecer en aquellas cosas que a veces por falta de entendimiento o a veces por rebeldía propia no lo hemos podido llevar a cabo. Yo te pido, Señor, que las verdades que vamos a aprender a través de este estudio el día de hoy no solamente queden como conocimiento en nuestra cabeza, sino que bajen a nuestro corazón. Danos un corazón enseñable y obediente, Dios, para poder realmente seguir avanzando en la manera que tú quieres en nuestra vida cristiana. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues es una realidad todo lo que hemos estado aprendiendo y aquí Pablo está exhortando a esta iglesia, dándoles instrucciones de parte de Dios, pero lo que sí quiero que notemos que estas verdades o estas instrucciones y mandatos lo está haciendo a las familias cristianas. De hecho, la semana pasada, hasta donde llegó Ana, es el capítulo 3, versículo 17, dice que
todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Está diciendo, vivan de tal manera que me representen a mí. No solamente cuando se reúnen para adorar juntos, sino en su diario vivir. Entonces, con esto en mente, es necesario que tanto ellos como nosotros consideremos el señorío de Cristo, que el señorío de Cristo más bien deba reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida. Este día vamos a considerar Colosenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 18 al capítulo 4, versículo 1. Iremos leyendo poco a poco y estaremos haciendo algunas observaciones al respecto. Y a la vez vamos a acudir a una lectura bíblica paralela que está en Efesios 5:21 y vamos a leer unos versículos, hasta el capítulo 6, algunos versículos. Y la idea de ir a esta cita paralela es para que nos quede más claro lo que Pablo está diciendo en esta porción de Colosenses que estudiaremos el día de hoy. Y como lo dije anteriormente, lo que hoy veremos no son mandatos generales para todas las personas, sino solo para aquellos que se hacían llamar cristianos. Es decir, se refiere a las relaciones del hombre nuevo, regenerado, con sus semejantes. Así que te pido que vayamos a la escritura y leamos Colosenses 3, vamos a leer el versículo 18 y 19 e inmediatamente vamos a ir a Efesios y vamos a leer del capítulo 5, versículo 21 al 33. Y aquí observaremos cómo Pablo le está hablando de esa vida práctica a los que están casados. Esposas, sujétese cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Ahora vayamos a Efesios 5, del 21 al 33. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Pero para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Aquí la instrucción es obvia, está hablando a los casados.
y no es una plática de matrimonio. Sin embargo, en esta porción Pablo quiere tocar ese aspecto práctico de las relaciones que el hombre nuevo o el creyente tenía con sus semejantes. Yendo atrás, Pablo les decía en el capítulo 3, versículo 11, que en esta nueva vida que ellos tenían, ya no importaba el origen de ellos, sino que ahora Cristo vivía en ellos. Eso quería decir que ya no podemos vivir de la misma manera que vivíamos, de esa manera antigua, donde mucho de nuestra vida era un desorden, como lo era en la vida de los colosenses. Era importante que todos los hermanos de Colosas entendieran el término someterse unos a otros, es decir, a una línea de autoridad que había sido dada por Dios en cada una de estas esferas. Llámese matrimonio, llámese familia o llámese relaciones laborales entre empleados y jefes. ¿Y por qué la sumisión en este caso de las esposas a los esposos corresponde como quienes pertenecen al Señor? La verdad es conociendo a Dios es la única manera que tenemos de poder de someternos a nuestros maridos de una manera voluntaria y respetarlos, porque si entendemos que es un mandato que Dios ha dado, entenderemos que al hacerlo estamos obedeciendo lo que la Biblia nos manda que hagamos. Y yo creo que aquí es bien importante que veamos que la Biblia nunca dice que el esposo va a someter a su esposa. La palabra que Pablo usa para sumisión es la palabra sujeta, que tiene la misma connotación de someterse, es decir, ponerse debajo de la autoridad o tutela de otra persona de manera voluntaria, someterse al liderazgo de otro. La única manera que tenemos para hacerlo de manera voluntaria es entendiendo que de esa manera estamos obedeciendo a Dios. Por lo tanto, podemos actuar en esa relación de una manera activa, en una relación de amor, en un matrimonio, como una compañera de equipo, no como una competencia, no como quién es más fuerte. Porque fíjate que en el matrimonio tanto el hombre como la mujer se complementan. Cuando Pablo estaba hablando de sumisión o de someterse de una manera voluntaria, nunca significó que la mujer era esclava. Nunca tuvo el significado que la mujer no tiene ni voz ni voto, sino que usa las habilidades que Dios le ha dado para contribuir en el matrimonio bajo el liderazgo de su esposo. Eso era lo que Pablo quería decir. Y el que Pablo hablara así a las mujeres en ese tiempo tenía un gran significado, porque en ese tiempo la mujer tenía muy poco valor, casi nada. Por las costumbres que se practicaban del mundo romano, el poder que el hombre ejercía sobre su esposa y sobre su familia realmente era ilimitado, era abusivo en muchos aspectos. Y en ese sentido, la mujer en esa sociedad no tenía ni voz ni voto, ni tampoco los hijos. El hombre tenía toda esa autoridad en esa sociedad. Entonces el que Pablo viniera y le dijera a las mujeres que entendieran
que someterse a su marido era ponerse de manera voluntaria bajo su liderazgo, porque el hacerlo, eso agradaba a Dios porque le estaban obedeciendo. Realmente era algo, pues que las mujeres no estaban acostumbradas a oír y que seguramente había, mm, había mujeres que recién se habían convertido al cristianismo y que no entendían estas verdades. O quizás también habían otras que aún no les caía el 20 con respecto a la sumisión y a ellas les parecía difícil. Y yo creo que para Pablo, en ese contexto que él estaba hablando y que él entendía culturalmente cuáles eran los usos y costumbres de esa sociedad, él sabía que habían muchos hombres que era muy difícil respetarlos. Por eso él le dice a esas mujeres la razón por la cual ellas deberían de respetar a su marido. Y la razón es que Dios dio esa posición al hombre. Así de fácil. Ser la cabeza de su esposo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y que el respeto al esposo significaba respetar y honrar a Dios. Ellas tenían que tener esa claridad para poder hacerlo, porque si hoy día se nos hace difícil, imagínate cuando el hombre tenía todo este poder ilimitado y tenía una forma abusiva muchas veces de actuar sobre la mujer, pues yo creo que no debió ser una tarea fácil. Pero Pablo no se queda allí nada más con la mujer, porque a veces creemos que son conceptos machistas, pero no, tenía sus implicaciones también este mandato para los esposos. A ellos les dice: maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. ¿Te imaginas si los hombres cristianos fueron formados a la manera romana y que ellos tenían ese poder ilimitado como jefes de familia? Lo más seguro es que no estaban acostumbrados a tratar a sus esposas con respeto, mucho menos con amor. Pero Pablo les enseña que su conversión debía trascender a su conducta en su casa y que el verdadero liderazgo espiritual implicaba servicio. De la misma manera que Cristo amó a la iglesia y dio el ejemplo. ¿Recuerdas aquella escena cuando Cristo lava los pies de sus discípulos? Era una tarea totalmente de humildad y lo hacía el de rango más bajo, lavaba los pies de los otros. Pero Jesús lo que estaba enseñando es que así como él sirvió a sus discípulos, así el esposo tenía que servir a la esposa. Eso significa de una manera práctica que los esposos de aquel entonces y los de hoy tienen que dejar sus propios intereses de lado para cuidar de su esposa. Un hombre cristiano que honra a Cristo no abusará de su liderazgo. Al igual, una mujer cristiana que honra a Cristo no intentará minar el liderazgo de su esposo. Yo creo que aquí nosotros como creyentes, recordemos que Pablo estaba hablando y dándoles un mandato a los creyentes. Y eso aplica para nosotros también, ahora en este tiempo. Y nuestro gran fallo en nuestros matrimonios es ignorar estas partes de la Escritura o verlas como algo opcional y no como un mandato. Y esto convierte a la relación de matrimonio, la convierte en un campo de batalla, y esa competencia y esa falta de entendimiento espiritual viene a ser
un abono fértil para traer desunión al matrimonio, para traer discordia. La verdad es que podríamos extendernos mucho más, pero como te dije, no es una plática para matrimonios. Pero yo creo que tanto a las mujeres como a los hombres nos debe de quedar claros que si nosotros nos sometemos, estamos agradando a Dios. Y a nuestros maridos les tiene que quedar claro que ellos no pueden abusar de su liderazgo y de la posición que Dios les ha dado. Nos tienen que amar y nos tienen que tratar de manera delicada. Pero ahora vayamos a la instrucción que Pablo estaba dando a los hijos y a los padres. Y leamos el versículo 20 al 21 ahí en Colosenses 3. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Ahora veamos lo que nos dice la cita paralela en Efesios 6 del 1 al 4, porque allí pues se amplía un poquito más. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Creo que aquí el mandato para los hijos es claro. El mandato es obedecer. Tenemos si tú que nos estás escuchando, pues eres hijo, eres hija, creo que es importante que entiendas que delante de Dios el deber esencial que tienen los hijos, ya sea que estén pequeños o que sean jóvenes, es de obedecer a sus padres. Aquí lo importante es entender que mientras seamos hijos y estemos bajo la dirección de nuestros padres, si es que todavía eres joven y los tienes y todavía dependes totalmente de tus padres, el mandato es obedecer. ¿Y qué es obedecer? Es ponerte bajo la voz y la autoridad ¿de quién? De tus padres. Creo que es importante para los hijos que puedan poner atención a las directrices que sus padres o a los consejos o a las órdenes que sus padres les dan para que puedan obedecerlos. También es importante que tomen en cuenta la autoridad que Dios les ha dado a sus padres y que ustedes están bajo su autoridad. Entonces, Pablo lo que aquí está presuponiendo es que los hijos creyentes tienen un corazón dispuesto y que está inclinado a hacer la voluntad de sus padres porque han entendido que es un mandato, porque entienden que las personas que Dios ha colocado sobre de ellos es la línea de autoridad que a Dios le ha placido y ha creído correcta que tengan como hijos. Pero también lo que leímos en Efesios, vemos que si nos quedáramos nada más con la parte que leímos en Colosenses, diríamos que obedecer es suficiente. En Efesios nos dice también que es necesario honrar a nuestros padres, que es necesario, pues, no tan solo obedecer, sino también honrarlos. Y para ello, Pablo cita el quinto mandamiento de ese decálogo que hay allí en Éxodo. La palabra que se usa para honra se refiere a algo que tiene peso, que no se puede tomar con ligereza por causa
de la persona que señala, del puesto de autoridad de la persona que está señalando. Es decir, honrar a los padres es respetarlos. Es no tomar sus palabras como algo molesto, como esas expresiones que quizás yo tuve en algún tiempo porque ahora yo no tengo a mis padres. O quizás tú que me estás viendo lo tienes. Ay, otra vez, ya está hablando, ni modo, pero tengo que escuchar. Muchas veces el hijo obedece, pero por dentro está tirando de a loco a sus padres. Y según lo que leímos en Efesios, la actitud que se toma al obedecer sí cuenta. Porque cuando un hijo no respeta a sus padres, es muy común que tampoco respete a las autoridades o a cualquier persona que está en autoridad, ya sea en el trabajo, en la escuela. Y fíjate que es bien importante como Efesios dice que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Es algo importante la honra, porque el respeto comienza en casa. De lo contrario, tendremos jóvenes anarquistas, rebeldes, que no quieren que nadie les diga por dónde ir o qué hacer. Y aquí Pablo da esta ordenanza a los hijos, porque cuando un hijo no es obediente, es una clara señal que él se está revelando abiertamente a lo que Dios ha establecido para su vida. Y eso traerá consecuencias tanto a su vida como a la sociedad en la que vive. Serán personas verdaderamente problemáticas y difíciles de tratar. Y también aquí cabe señalar que los hijos que ya están casados no tienen la responsabilidad de obedecer en todo a sus padres, pero sí de honrarlos. Es decir, seguirlos respetando, ayudándolos económicamente cuando estos ya no se puedan valer por sí mismos y no sean una carga para otros o para la iglesia. Cuando hay hijos, es una responsabilidad del hijo honrar de esa manera a sus padres. Y como te decía, Pablo allí en Efesios nos hace saber que es el primer mandamiento con una promesa. Y eso pues debe dejarnos claro que al Señor le agrada que nosotros obedezcamos a nuestros padres, pero que también los honremos. Pero también veamos la otra cara de la moneda. ¿Qué le dice a los padres? Los padres debemos de cuidar, debemos de corregir a los hijos, sí, con firmeza, pero también con ternura. Porque el mandato a los hijos es que obedezcan, ¿no? Y el mandato para los padres es que no los exasperemos, que no los provoquemos. Esto tiene una connotación, esta palabra, de abstenerse, de irritar o de revolver algo. Ese es el mandato para nosotros, esa es la otra cara de la moneda. Porque, una vez más, este imperativo está dicho en el tiempo que Pablo vivía y que cobraba mucho sentido, porque en el mundo pagano de costumbres romanas e incluso en muchos hogares judíos, la mayoría de padres gobernaban el hogar con mucha rigidez, con mucho autoritarismo o eran muy dominantes. Y aquí cuando Pablo usa la palabra padre, se está refiriendo específicamente al hombre. Fíjate que en esas prácticas, en esos usos y costumbres de ese tiempo, cuando Pablo da este mandato, y por eso era importante que la iglesia lo supiera, era revolucionario porque el bienestar de la esposa y de los hijos eran considerados muy rara vez. Y es en ese contexto que Pablo le dice
que la autoridad de un padre cristiano sobre los hijos no debe de usarse como un pretexto para descargar sobre ellos aquellos pecados que aún no se han resuelto en la vida de ellos y en la vida de nosotros, y que salen a flote muy fácilmente en la crianza de los hijos. Creo que es importante que entendamos la importancia de ser objetivos en la disciplina de nuestros hijos. Ellos necesitan disciplina, sí, sí la necesitan, pero esta necesita ser aplicada con amor. Es decir, no podemos abusar en la manera como los regañamos, no podemos burlarnos de ellos, no podemos hacer bromas abusivas, no podemos descargar nuestras frustraciones en ellos, mucho menos quebrar su personalidad humillándolos públicamente. De verdad, muchas veces nos encontramos repitiendo aquellos patrones que tanto nos disgustaban de nuestros padres. Y eso debe de hacernos ver que hay pecados que aún siguen controlando nuestra vida. Y si es tu caso o es el mío que nos encontramos allí, de verdad es importante que reconozcamos que eso es pecado y que necesitamos arrepentirnos. Dios nos ha dado un grado de autoridad sobre nuestros hijos, pero nunca nunca para que los manipulemos o para que abusemos de nuestra autoridad. Así que si practicamos esas cosas, creo que es un buen momento para poder arrepentirnos. Pero sigamos adelante y veamos qué es lo que dice Colosenses 3. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 4:1. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Pablo pasa de la esfera familiar a la esfera laboral, con ordenanzas claras, entendiendo, él sabía y entendía que habían diferencias importantes entre estos dos sectores de la sociedad. Imagínate lo extraordinario, lo revolucionario o quizás chocante que era o que debió ser escuchar esta lectura de esa carta en un tiempo donde millones de personas servían como esclavos en el Imperio Romano y eran tratados y vistos simplemente como eso, como instrumentos de trabajo. Y en este tiempo, imagínate a un amo estar escuchando esos mandatos de parte de Dios por medio de la carta de Pablo, o los esclavos estar escuchando eso. Porque los esclavos hacían todo tipo de trabajo, pero independientemente a las actividades a las que ellos realizaran, que podía ser desde limpiar la casa, cuidar cultivos, ser institutrices a los niños, en fin, eran muchas las actividades para lo que los esclavos eran contratados y algunos estaban muy bien calificados. Sin embargo, ellos recibían un trato un poco superior a los animales, se les tenía en muy poco estima. Y aquí, esta parte de la carta es importante que nosotros no perdamos de vista que estas personas, llámese esclavos o amos,
ahora eran creyentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, era necesario que entendieran las dos partes, que ambos se debían a un amo superior que era Cristo y que era a Él quien debían obedecer y era Él quien debía regir su vida de aquí en adelante. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones que Pablo hizo allí en el versículo 22 de Colosenses que acabamos de leer. Pablo les dice que obedecieran en todo. Creo que de entrada a nadie es chocante escuchar que tenemos que obedecer. No es muy agradable para nadie, ni en aquel tiempo ni ahora, debido a esa rebeldía natural que existe en nosotros y que nos cuesta someternos a una autoridad. Pero hay algo que les debería de quedar claro a ellos y a nosotros también, que la falta de obediencia o el irrespeto a la autoridad es incompatible con la fe cristiana. O sea que nosotros no podemos ser irrespetuosos o hacer como que obedecemos y no obedecemos. Y aquí cabe mencionar que si tu jefe o tu empleador es una persona desagradable, es una persona malhumorada o cualquier adjetivo que tú quisieras ponerle, eso no cambia en nada las cosas. Él sigue siendo tu jefe y por lo tanto sigue siendo tu autoridad. Y si lo que te pide está dentro de aquellas cosas para lo que se te contrató y en los horarios de tu trabajo, yo creo que eso es independiente de la forma en que te lo piden. Hay que hacerlo. Y me gustaría que fuéramos y leyéramos allí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 18 al 21, y veamos más claramente a qué se refiere Pablo. Versículo 18 dice, ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió, porque por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Aquí el apóstol Pedro, al igual que el apóstol Pablo, está dando instrucciones a las personas que padecían por causa de Cristo. Y yo creo que este pasaje nos deja claro que nosotros somos cristianos y nos dicen de esa manera porque seguimos a Cristo. Y Él es nuestro mayor ejemplo en sufrimientos y en padecimientos. De hecho, Él cuando vino a esta tierra, Él vino a servir a los demás. No vino a abrogar la ley. No vino a hacer, porque era Dios, lo que Él se le diera la gana, sino que fue un hombre obediente y sumiso a sus autoridades en el tiempo que a Él le correspondió vivir. Así que tenemos en Él el mayor ejemplo. Si nos decimos cristianos, tenemos en Cristo el mayor ejemplo. También vimos en el versículo 23 que les dice Pablo que trabajaran de buena gana. O sea, que se hiciera el trabajo con una buena disposición. Y aquí también es importante que entendamos que para Dios cuenta el qué hacemos, como también cómo lo hacemos. Es decir, que nuestra motivación en todo el trabajo que desarrollamos, los 365 días del año, debería de ser porque estamos motivados a servir a Dios.
en esas tareas ordinarias, porque yo sé que hay funciones que no son muy agradables. Yo me pongo a pensar los que recogen la basura o otros trabajos que realmente son difíciles y desagradables, o que trabajan en condiciones pues, sumamente incómodas. Entonces, seguramente no, si trabajan con una motivación incorrecta, harán algo que no está reflejando a Cristo en sus vidas. Y entonces yo creo que hagamos lo que hagamos, nuestra motivación debe de ser glorificar a Dios, representarlo a Él. Y ahí en el versículo 24 hay una consecuencia. Si nosotros trabajamos con esa motivación, es porque estamos teniendo el entendimiento que nuestra recompensa no será por medio de un patrón terrenal, sino que nuestra verdadera recompensa vendrá de nuestro verdadero amo, que es Dios. Por eso Pablo les decía, pongan sus ojos en las cosas de arriba. Si no se mantienen de esa manera, se desenfocarán. Será difícil que puedan mantenerse con ese ánimo. Y eso debería de llevarnos a nosotros a hacer las cosas para Dios, no para que nos vean, no para buscar una promoción. Debería de situar nuestras motivaciones en el lugar correcto. Sin duda alguna, cuando trabajamos motivados para representar a Dios y para glorificarlo a Él, el sello de nuestro trabajo se verá. Y si no lo ve un patrón terrenal, Dios sí lo verá y seremos recompensados por Él. Ahí en el capítulo 4, versículo 1, también Pablo ya no le habla a los trabajadores, a los esclavos, le habla a los amos. Y él le dice que sean justos, que sean rectos en su trato con sus siervos, sabiendo que ellos también tienen un amo en el cielo. Y aquí Pablo está pidiendo que observen que si es necesario, hagan modificaciones en el trato que le dan a las personas. Porque yo creo que algunos jefes de repente perdemos esa objetividad y trabajamos, ordenamos y pedimos las cosas de una manera en automático. Y se nos olvida que aunque eres jefe, aunque eres patrón, se nos olvida que en esa función ha sido delegada por Dios y lo estamos representando a Él. Y que también un día nosotros estaremos delante de Dios y daremos cuentas a Él. Así que nosotros, si tú eres empleador, si tú eres jefe, si tú eres dueño de un negocio, si tienes gente que trabaja para ti en tu casa, es importante que revisemos las condiciones de trabajo, que veamos que éstas sean justas, como también el trato que debemos darle a nuestros empleados. Y esto para nada quiere decir que un jefe tenga que ser débil, tenga que dejar pasar las faltas de un mal trabajador. Hay trabajadores que independientemente si son cristianos, merecen ser despedidos porque su trabajo es mediocre. Y entonces un jefe no debe de estar dispuesto a permitirle esas faltas a un trabajador. Tiene que poder despedirlo, pero su trato siempre debe de ser con respeto. Así que creo que aquí el mensaje es claro. Un patrón nunca debe de olvidar que Dios le ha delegado autoridad y que está representándolo a él en su desempeño. Ambos, tanto empleados como trabajadores, trabajamos para Dios. Así que no olvidemos que esta parte de la carta es una parte práctica y no es un indicativo.
no es opcional, es un mandato para todos los que decimos o nos hacemos llamar cristianos. Él nos ha puesto en diferentes roles y posiciones no eclesiásticas, sino comunes y corrientes en esta sociedad, como siendo esposas, siendo esposos, siendo hijos, siendo padres, siendo empleados, siendo jefes, para representarle y servirle a Él mediante nuestro servicio en lo cotidiano. Han sido verdades quizás no muy fáciles de escuchar, pero que tenemos que observarlas. Y yo de verdad deseo con todo mi corazón que estas verdades no solo queden aquí, sino bajen a nuestro corazón para que podamos obedecerlas. Pues sigamos adelante, la próxima semana nos vemos. Ya vamos en la recta final, ya vamos a concluir y solo me resta desearte que Dios te bendiga y que tengas una muy bonita tarde. Hasta el próximo martes.